buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 13 minutos de este día 16 de febrero de 2016, daremos inicio a la sexta sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la sexta sesión ordinaria de fecha 16 de febrero de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Abay Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar inicio con la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada esta sexta sesión ordinaria, en este momento haremos un receso. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todas y todos por esperarnos en esta sexta sesión ordinaria de este pleno. Y para tal efecto de continuar con la sesión, en el punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo, pido a mis compañeros que podamos omitir la lectura del orden del día y lo aprobemos en sus términos, a menos que tengamos alguna modificación que hacer. Por lo pronto, secretaria, en el punto de asuntos generales, yo sí tengo, además del punto 31, que es la acumulación de recursos de revisión, agregar un punto 30.2 relativo a la aprobación del oficio DAF 39 de 2016, signado por el director de administración de este instituto. Con esa modificación pregunto a mis compañeros si tienen algún dato que agregar, y si no, por favor, secretaria, que tome la votación de manera general respecto de la aprobación del orden del día con la adición del punto 30.2 en asuntos generales. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones hechas, adicionando el punto 30.2 en asuntos generales relativo a la aprobación del oficio Infoem, diagonal DAF, diagonal 39, diagonal 2016, suscrito por el director de administración de este instituto. Muy bien, gracias. Una vez que ha sido aprobado el orden del día correspondiente, pasamos al punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 5-2016 de fecha 10 de febrero de 2016, y si están de acuerdo, también pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD diagonal 05 diagonal 2016 de fecha 10 de febrero de 2016. Muy bien, así hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2003 y 2004, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Poder Legislativo. En este proyecto, el comisionado ponente propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Sí, gracias, comisionada presidenta. Solamente para proponer una modificación en el resolutivo primero para sustituir el concepto de inoperante por infundado. Tomando nota, secretaria, de esta precisión en el resolutivo primero propuesta por el propio comisionado ponente, por favor tome la votación. Sí. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya dio lectura la comisionada presidente con las modificaciones expuestas por el ponente. Comisionada Abay. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por el ponente en el resolutivo primero, los recursos de revisión acumulados 3 y 4, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 7 de 2016 remitido por la comisionada Eva Abay Yapur respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli, proyecto en el cual la comisionada propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 7 remitido por la comisionada Eva Baidiapur. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con opinión particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 7, modificando la respuesta del sujeto obligado y emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 8 de 2016 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Lerma, proyecto en el cual el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 8 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 8 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 12 remitido por la comisionada Eva Baidiapur respecto del Poder Legislativo. En este proyecto la comisionada propone el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 12 que remite la comisionada Eva Baidiapur. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 12 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 13 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Temoaya. En este caso, el ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Y para solicitar muy respetuosamente me permitan cambiar el sentido del resolutivo segundo para que en lugar de modifica quede el sentido de revoca. Y en el inciso A de ese mismo resolutivo se incluiría el mes de octubre. Secretaria, con estas precisiones al resolutivo segundo propuestas por el propio comisionado ponente, por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 13 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y con las modificaciones hechas por él mismo. Comisionada Abay. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 13 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del municipio de Temoaya. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 19 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Temoaya y en este proyecto el comisionado propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 19 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 19 modificando la respuesta del municipio de Temoaya. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución al recurso de revisión número 21 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Cuautitlán, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a votación y atendiendo a los muy valiosos comentarios que he recibido de mis compañeros en los trabajos realizados en prepleno, me permito ahora pedirles que acepten que pueda modificar los resolutivos primero y segundo del proyecto inicial que he presentado a este pleno, para quedar de la siguiente manera, secretario. El resolutivo primero tendría que decir: resultan infundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente. Punto final del resolutivo primero. Y el resolutivo segundo puntualmente diría: se confirma la respuesta del sujeto obligado.
estas modificaciones a los resolutivos primero y segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 21 que remite la comisionada presidenta y con las modificaciones expuestas por ella misma. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 21 con las modificaciones expuestas por usted misma y confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 23 que ha sido remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán. En este proyecto, el comisionado ponente propone al pleno el sobreseimiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 23 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 23 sobreseyendo el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 24 que ha sido remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Temoaya. En este proyecto, el comisionado propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Para plantear las siguientes modificaciones, que serían a los siguientes resolutivos. En el resolutivo primero, quedaría resulta procedente el recurso y parcialmente fundado el motivo de inconformidad, se agrega parcialmente. En el resolutivo segundo, quedaría de la siguiente manera: se ordena al sujeto obligado a atender la solicitud de información y en términos del considerando cuarto de la presente resolución deberán entregar al recurrente lo siguiente. Inciso A, y serían las viñetas de los informes mensuales, deberá entregar vía SAIMEX lo siguiente, y serían las viñetas de la siguiente manera: los informes mensuales que el sujeto obligado envió al órgano superior. ¿Mande? Ok, perdón. A ver, repito. En el resolutivo segundo se ordena al sujeto obligado a atender la solicitud de información 42 en los términos del considerando cuarto de la presente resolución deberá entregar vía SAIMEX, ¿sí? Deberá entregar, inciso A, vía SAIMEX lo siguiente: la primera viñeta, los informes mensuales que el sujeto obligado envió al órgano superior de fiscalización del Estado de México correspondiente a los años 2013, 2014 y los meses de enero a octubre de 2015. Siguiente viñeta: los documentos en donde consten los informes de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente a los años 2013 y 2014, así como todos sus anexos correspondientes. Siguiente viñeta: los reportes de avance trimestral que integran los informes de evaluación en la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal 2013-2015 de los meses de enero a septiembre de 2015. Inciso B, en copia simple, previa exhibición del pago de derechos conforme a los términos establecidos en el considerando cuarto, en versión pública los documentos donde consten los registros de asistencia de todos los servidores públicos del Ayuntamiento de Temoaya, correspondientes al periodo comprendido entre el año 2013 y el mes de octubre del 2015. Punto y aparte, relacionado con lo anterior, se ordena al sujeto obligado haga del conocimiento del recurrente que el acuerdo de clasificación de datos personales emitidos por su respectivo comité de información para la elaboración de la versión pública de los documentos que entregue. Muy bien, secretaria. Con estas precisiones al resolutivo segundo propuestas por el propio comisionado ponente, por favor tome la votación. Primero y segundo, sí, los resolutivos primero y segundo. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 24 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz y con las modificaciones expuestas por el ponente en los resolutivos primero y segundo.
Comisionada Abahí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 24, modificando la respuesta del municipio de Temuaya y con las modificaciones expresas por el ponente en los resolutivos primero y segundo. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 27 remitido por la comisionada Eva Abahí Yapur respecto del municipio de Temuaya. En este proyecto la comisionada propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. A solicitud de mis compañeros comisionados, les solicito me permitan hacer el siguiente cambio. En el resolutivo primero dice agravio, debe decir motivo de inconformidad. Y en el segundo resolutivo, en el punto número 2 al final, la fecha que viene entre paréntesis debe quedar 2013-2015. Por favor, secretaria, con las precisiones realizadas a los resolutivos primero y segundo del proyecto de resolución de este recurso número 27, por favor tome la votación. Sí. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 27, con las modificaciones expuestas por la ponente en los resolutivos primero y segundo. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 27, revocando la respuesta del municipio de Temuaya y con las modificaciones expuestas por la ponente en el resolutivo primero y segundo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 29, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría de Educación. En este proyecto, el comisionado Martínez propone al Pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 29 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abahí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 29, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 30, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Educación. En este proyecto, la comisionada propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 30 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abahí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 30, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 33, remitido a este Pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Naucalpan. En este proyecto, el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 33 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abahí. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 33, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 34, presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos. En este proyecto, el comisionado propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 34 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abahí. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Zulema Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 34, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 35 que ha presentado la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría de Educación. En este proyecto, la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 35 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Luna. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 35, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 38 que se ha presentado a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Temuaya. En este proyecto el comisionado propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 38 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 38, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 40, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz. En su proyecto, la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 40 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 40, sobreseyendo el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 45, también remitido a este pleno por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Atizapán de Zaragoza. En su proyecto, la comisionada ponente propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 45 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Luna. A favor con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con voto particular. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 45, confirmando la respuesta del sujeto obligado, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández y voto particular el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 47, remitido por la comisionada Eva Abay Yapur respecto de la Secretaría de Finanzas y proyecto en el cual la comisionada propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 47 que remite a la comisionada Eva Abay Yapur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 47, modificando la respuesta de la Secretaría de Finanzas. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 60, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tlalmanalco. En su proyecto, la comisionada ponente propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 60 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abay. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 60, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 78, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Xalatlaco, proponiendo el comisionado ponente el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 78 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abay. A favor.
Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 78 sobreseyendo el mismo. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión número 88, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del Instituto de la Función Registral del Estado de México. En este caso, el comisionado ponente propone el desechamiento. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 88 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 88 desechando el mismo. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 91 que yo misma someto a consideración de mis compañeros respecto del municipio de Otzolotepec y les propongo revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 91 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 91 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 99 que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría de Educación. En este proyecto, el comisionado propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 99 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 99 modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneo o anticipado. Así, daré lectura a cada uno de los recursos de revisión que se refieren a los siguientes proyectos de resolución. El recurso número 43, proyecto remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tlatlaya, que al ser negativa propone ordenar entrega de información. El recurso de revisión número 59, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del Poder Legislativo, y el comisionado ponente propone el desechamiento. En el recurso número 96, que yo misma someto a consideración de este Pleno, respecto del municipio de Coacalco de Berriozábal, al ser negativa, propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. Pregunto a este Pleno si alguien desea separar uno de estos proyectos de los recursos que he enlistado o hacer alguna precisión. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Solamente respetuosamente para pedirles que me permitan modificar en el resolutivo segundo, la segunda viñeta, lo siguiente. Se suprimiría el siguiente texto. Hechos en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, y en lugar de eso se incluiría las palabras en él. Muy bien, secretaria, por favor tomando nota puntual de la propuesta de modificación que hace el propio comisionado ponente en el resolutivo segundo del recurso de revisión número 43, tome la votación en bloque de los recursos que forman parte de negativas. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, a los que ya dio lectura la comisionada Presidente, con las modificaciones que expuso el comisionado Luna en el recurso de revisión 43. Comisionada Abaí. A favor de todos los proyectos con la modificación al 43. Comisionado Luna. En los términos de los recursos 59 y 96. Comisionado Martínez Cruz. A favor del proyecto 96 y a favor del proyecto modificado del recurso 43. Comisionada
Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación del 43. Comisionada Presidenta. A favor, modificado el 43. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 43, 59 y 96 con las modificaciones expuestas por el ponente en el recurso de revisión 43. Muy bien, gracias. Hemos llegado al punto 29 del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentado. Así, en el punto 30 de Asuntos Generales estamos en la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que en este momento le pide en lista. Le pido en lista. Sí, comisionada. Comisionado, someto a su consideración el proyecto de acumulaciones de recursos de revisión. En el primer bloque están los recursos de revisión 130 y 149. El Ayuntamiento es Valle de Chalco Solidaridad y acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En el segundo bloque, los recursos de revisión 146, 147 y 151, mismo sujeto obligado que ya mencioné, y acumularía la comisionada Presidenta. El tercer bloque se refiere a los recursos de revisión 148 y 152 del Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. ¿Serían todos? Muy bien. Si están de acuerdo mis compañeros, les pido aprobemos en sus términos esta acumulación. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión antes enlistados. Muy bien. Así hemos llegado al punto 32 de Asuntos Generales relativo a la aprobación del oficio número Infoem DAF 039 de 2016, signado por el director de Administración y Finanzas de este instituto. Este oficio es relativo a la aprobación por parte de este Pleno de la gestión ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para tramitar una ampliación presupuestal no líquida. Si están de acuerdo mis compañeros, tiene el uso de la voz la comisionada Eva Baid-Yapur. Gracias, comisionada Presidenta. Solamente solicita, después de que se autorice por mis compañeros comisionados, lo que siempre comento, que se le instruya al director que dicha gestión y dichos trámites los haga pegado a la normatividad vigente. Con esta precisión, en el acuerdo, una vez que se ha votado, igual pido a mis compañeros, si están de acuerdo, lo aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el oficio número Infoem, diagonal DAF, diagonal 39, diagonal 2016, autorizándole al director de administración de este instituto realice las gestiones con la Secretaría de Finanzas para tramitar una ampliación presupuestal no líquida en apego a la normatividad vigente. Muy bien, siendo las 20 horas con 35 minutos de este día 16 de febrero de 2016, damos por concluida y cerramos esta sexta sesión ordinaria de este Pleno. Muchas gracias a todas y todos.